Gracias. Invitado. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, en nombre del Padre Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión o amistad del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hoy la palabra litúrgica de Dios está por comenzar el final, el comienzo del fin de esta vida cristiana que es un camino de Galilea a Jerusalén, de la escucha de la palabra de Dios a la puesta en práctica y a las consecuencias de haber escuchado lo que Dios manda, de haber vivido como Él ordena y de tener que ser crucificados con Él, pero también para poder resucitar. Ustedes y yo tenemos la certeza de estar en el camino que Dios ha marcado para toda la humanidad, para cada individuo que llegue a ser persona, para cada grupo que llegue a ser comunidad, para todas las religiones del mundo, para que tengan un tema común que es la verdad, y para todos los votantes de estas elecciones, de las cuales depende qué tipo de país queremos ser o estamos siendo, ¿verdad? Depende por quién votamos y qué leyes nos definen como americanos, como cristianos, como seres humanos y sobre todo como católicos responsables de lo que pasa en este mundo. Y no echarle la culpa al destino, ni al demonio, ni a Dios, ni al gobierno, sino tu voto, tu persona, tu libertad. Con humildad entonces reconozcamos todos en esta hora de adoración al verdadero y único Dios que ha sido revelado en la persona de Jesús y que nos hace uno con el resto de la humanidad, todos iguales, solamente distinguidos por la función que cada uno tiene, pero con un solo Dios por encima de todos, el único ser superior. No hay raza superior a otra. Pública y personalmente debemos estar convencidos que cualquier persona que considera a un ser humano o a un grupo superior a otro, de a tiro se está aislando, se está discriminando a sí mismo o a sí mismos. Hoy estamos en una batalla no cualquiera, sino fatal, porque de lo que vivamos esta semana o cómo actuemos depende si te salvas. Depende si transformas tu país, depende si haces la diferencia en la humanidad, depende si entras al cielo o lo opuesto, si te pierdes para siempre. Atentos, escuchemos lo que Dios tiene que decirnos para poder practicar lo que Él manda, porque lo que Él manda es la clave de la felicidad aquí en la tierra y en la otra. Hoy se nos da a todos la oportunidad de cuál es el número mayor de que te saques la lotería, no de cientos o de miles de dólares o de 1 millón, sino de 1 billón, que fue lo que pasó con aquella persona que con un solo ticket se gana no 1 millón, sino más de 1 millón, 1 billón. Usted se le propone hoy que con una sola persona, con un solo nombre, usted tiene acceso no a millones y billones de dólares, sino a la felicidad que nunca se terminará. Por la eternidad está garantizado usted que con esa persona llamado Jesucristo tiene la clave para todos los problemas. Es la puerta para la felicidad verdadera aquí en la tierra y que nunca se terminará, porque usted y yo somos ciudadanos de la tierra, de América, y ciudadanos del cielo, del reino de Dios.
Reconozcamos todos pues nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas y fragilidades, y acudamos a aquel sacerdote, el único que no falla, el único que de verdad ofrece a su Padre Celestial la ofrenda de su vida para poder ser redimidos con eficiencia. El único sacerdote que de verdad ofrece a su Padre Dios el sacrificio de su propia vida para que usted y yo no tengamos a nada ni a nadie más que rendirle pleitesía, más que al único mediador y el que culmina toda y corona toda nuestra fe. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Vamos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. La derecha del Padre, Padre, ceder por nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados nos lleve a gozar juntos de la vida y felicidad eternas. Amén. Adoremos al único Dios verdadero que en Jesucristo se nos ha manifestado personalmente y en quien adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Adoramos a tres dioses? No. ¿Adoramos a tres dioses? No. ¿Adoramos a quién? A un solo Dios verdadero. ¿A quién adoramos? En tres personas distintas. Por eso digamos juntos que la gloria que le damos al Padre se la damos al Hijo en el Espíritu Santo. No son tres, un solo Dios, aunque manifestado en tres personas diferentes, pero que hacen los tres un solo Dios verdadero. La mejor imagen de toda sociedad, de toda familia, de todo grupo es Dios mismo, que no es un ser aislado, sino comunitario. La familia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere incluir a toda la familia humana, que debe reconocer que hay uno solo, superior a todos, pero después de él todos somos iguales. Por eso adorémoslo con toda nuestra pasión, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestras fuerzas y nuestra alma. El eterno descanso, por supuesto, de todas las personas cuyos nombres tenemos aquí en el ara del altar y que ya venimos ofreciendo misas desde el Día de los Fieles Difuntos. Hoy, de una manera especial, por el eterno descanso de José Jiménez, Juan Jiménez, Jorge Jiménez, Teresa Arreun, Juanita Eruniz, Antonio García, Carlos Bustamante, Guillermina Quesada, y también pues por José López, por José María Figueroa, por Benjamín Gutiérrez y por el cumpleaños de Leticia, que nos está ayudando en la venta de los tacos para llevar el evangelio a todos por la radio y por el YouTube. Que Dios les bendiga a todos los que colaboran para que su mensaje llegue a todos los rincones de la tierra. Y por Nicolás Jiménez, también por Joaquín Mayenstein, siempre se me dificulta decir ese apellido, papá de nuestra hermana Graciela. Y también pues por que las votaciones este martes hagan la diferencia en este país
y que la gente bajo conciencia y obligación de bautizados sepan escoger qué candidatos y qué leyes promueven la unidad de toda América, y que sepan que si votan o favorecen leyes que buscan la división y el prejuicio y la difamación de otras personas, a Dios le darán cuentas el día que estén muriendo y también en el juicio final. Aquí no se trata de cualquier acción, sino de acciones que reflejen su compromiso de bautizados, o lo contrario, sus acciones que reflejan la obra del mentiroso, del maligno, de la persona que promueve todas las cosas que dividen, que destruyen, que discriminan. Todo eso que no viene de Dios, y si usted es cómplice, a Dios le dará cuentas. No lo digo yo, lo dirá la Escritura el día de hoy, y lo dice todo sentido común. Así es que usted sabe por qué decide qué acción tomar y cómo hacer conciencia ante los demás, sus familiares, vecinos y miembros de su partido, de qué cosas están haciendo para hacer la diferencia en este país y en este mundo. Si cosas positivas o negativas, a favor de Dios y la verdad, o a favor de la mentira, la falsedad y la destrucción, división y destrucción. Usted tiene la decisión en su voto, en sus manos, en sus pies, en sus acciones. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy. A ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que viene eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez
para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, estamos por concluir, o por así decir, estamos en el comienzo del fin de el camino que nos ha puesto la Iglesia con el Evangelio de Marcos y el año llamado del ciclo B. La vida cristiana, toda nuestra vida es un camino, simbolizado con el pueblo de Galilea, cuando Jesús comienza su ministerio y llamar a sus primeros discípulos, y después de camino hacia la ciudad santa, donde lo proclamarán rey, pero Jesús no se la va a creer así de fácil, porque el mismo populacho que lo proclamará rey, después a los 5 días le va a decir al resto de la sociedad que hay que crucificarle. O sea, no puede uno fiarse del rating o de lo popular que sea un líder. El día de hoy, la palabra de Dios ilumina 4 áreas de la vida humana: el individuo que debe llegar a ser persona, el grupo que debe llegar a ser comunidad, y las religiones todas de la tierra, que muchos dicen todas las religiones es lo mismo. No, hay diferencias, pero también hay coincidencias. Todas ellas, si de veras son religiones auténticas, deben tener algo en común: ser promotoras de la verdad, de la justicia, de la libertad de las personas. Religión que es usada para oprimir, para dar miedo, para condenar solamente, o sea que parte de eso puede ser incluido en la religión, pero el objetivo central de todo grupo religioso o de
todo líder o fundador de cualquier escuela de pensamiento, de filosofía, idiosincrasia o religión o cultura, debe llevar a que el hombre y la mujer libremente reconozcan que hay un solo Dios verdadero, un solo ser supremo. Y que a partir de esa verdad, todos los pueblos de la tierra, todas las personas, cada niño y niña que nace es igual en dignidad. Y por lo tanto, todo líder, presidente, partido político que promueve el que haya una raza superior a otra, o que unos niños que nacen en un país no tienen derecho a llamarse ciudadanos de ese país y de ese estado donde nacen, están absolutamente presentándose como el Dios de esa tierra. No nomás un presidente, un rey, están suplantando la verdad suprema que hoy se nos presenta en todas las misas donde existe la Iglesia Católica. Y a Jesús le pregunta un escriba, un experto, un doctor en la Biblia y en la ley de Dios. Y esta vez no para poner a prueba a Jesús. Y al final de la conversación nadie más se atreve a poner a prueba a Jesús con preguntas para ponerle trampas, ya no más. Aquí hay un diálogo muy respetuoso de un experto en religión con aquel que es la persona misma de Dios. Hoy ustedes y yo tenemos la respuesta que Dios quiere darnos para todas las preguntas, para todas las crisis, para todo lo que quisiera saber. Cuando vas con el doctor y te dicen tienes cáncer, te mandan con otro para ver si no se equivocó el doctor. Cuando en la escuela te llaman para ver qué necesita tu muchacho. Cuando tienes que hacer una cita para que te recomienden sobre tus finanzas. De todo lo que hay en esta vida, hay una persona que en tu vida te va a dar la respuesta certera de lo que cuenta más. Y ese es el sacerdote. Un sacerdote que es un hombre como todos ustedes, igual de pecador o quizás hasta peor que ustedes, pero que por sí solo no buscó ser el sacerdote, sino que fue llamado y participa de un sacerdocio, de un papel, de un trabajo, de un servicio que no tiene igual a ningún otro servicio de lo que tú buscas durante la semana. Si tu carro se te descompuso, no nomás lo vas a llevar a que te lo laven, no, que le arreglen el problema que ese carro tiene. Si tienes problemas de dientes, no vas a ir con una persona que te venda pan, tienes que ir al dentista. Zapatero a tú, zapato, sacerdote a tú, servicio sagrado. Por eso hoy usted va a descubrir la importancia que tiene la Santa Misa, la importancia que tiene no solamente el sacerdote cabeza de los demás sacerdotes que son ustedes, sino de el por qué la misa no es una mera repetición. El rito sí, como la misa comenzamos y terminamos igual porque es un rito. ¿Qué es un rito? Un rito es algo repetitivo, pero la sustancia del rito de la Santa Misa es lo que no es repetición. Es lo más antiguo y a la vez lo más actual. La misa que usted está viviendo en este momento es muy diferente de alguna manera a la misa del domingo pasado, y a la vez no es nomás muy diferente, sino que es la misma. ¿Qué es lo mismo y qué es diferente? Es precisamente el misterio de lo que hoy estamos reflexionando. Por eso, estas 4 cosas que nos da la palabra de Dios precisamente nos invitan a sabernos valorar como individuos que hay que llegar a ser personas, como grupo que hay que llegar a ser comunidad, como fieles de la religión cristiana católica, que tiene la respuesta a problemas más fuertes, los más complejos,
Somos miembros de una religión cuyo líder, cuyo pastor, cuyo sacerdote tiene un servicio para darnos que no tiene comparación con ningún otro fundador de ninguna religión. Y hoy hablaremos de eso. Ese es el tercer elemento en el que nos ilumina hoy su palabra. Y el cuarto elemento, ¿qué tiene que ver el que hayas sido tú bautizado? El que tú vengas a la misa con las votaciones del martes, con la decisión de saber que toda palabra que sale de tu boca cuenta, que tu voto cuenta, que tus pasos cuentan, que tu papel en tu familia, en el club al que perteneces, en el partido del cual eres parte, en la nación en la que nos ha tocado vivir, en el país el cual dejamos pero que seguimos ligados de alguna manera, hasta en el deporte que vemos para pasarnos la suave un momento, hasta el party del que somos parte, esos hijos. No hay nada en tu vida que no tenga que ver con lo que Dios quiere de ti, para ti y por ti. Para que influya este mensaje de la palabra de Dios como rayos de un sol que ilumine todos los rincones del mundo y de la sociedad. Por eso ese cuarto aspecto, pues, tenemos que ver de qué manera la pregunta que le hacen a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Como si le dijéramos, Jesús, ¿cuál es el boleto que le atinamos para ser no millonarios, sino billonarios? Fíjese, la semana pasada una persona se compró un solo boleto, tengo entendido, a lo mejor 2, 3, pero con uno le atinó. Otros que compran 100, 200, 300 dólares de puros boletos de la lotería, con uno solo. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra fe, que tenemos que creer en uno solo? No 2, no 5 dioses, un solo Señor y Dios. Escucha, Israel, a la pregunta, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? O otra pregunta, dígame, Padre, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser feliz? En lugar de andar preguntando a los brujos, oiga, deme la clave para atraer el amor y que no se me vaya mi mujer o mi novia o mi novio. Aquí hay algo más grande que cualquier cosa de ese tipo, que andan consultando los viles demonios y adivinos aquí y allá. Hoy se te da la clave. Hoy se te da la password, que así le llaman, para poder tener acceso a la computadora o este programa. Hoy se te da la palabra que necesitas, no para millones de dólares, no para llegar a graduarte de la escuela cuando el profesor te da la clave, o un compañero más inteligente que tú te pasa el acordeón para que allí pongas las respuestas. No, hoy se nos da la palabra que ocupamos para ser felices aquí y para ser felices en el cielo. Hoy tenemos esas dos palabras, doble palabra: amar a Dios con toda tu mente, con todos tus sentimientos, tu corazón, tu pasión, con todas tus fuerzas, tu cuerpo físico de hombre o de mujer, y con toda tu alma. Esa es la clave, pero es la mitad. Pero también, además de amar a Dios con todo tu ser, mente, corazón, cuerpo y alma, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Hoy día los líderes de este mundo, sea el presidente Trump o los demás líderes de otros países, te dicen exactamente lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña, lo que Cristo nos muestra con su ejemplo. No, esos inmigrantes son nuestros enemigos. No, los que están aquí sin papeles son los que están haciendo que el país esté empobrecido. No, afuera con Canadá, abajo con México. Nosotros primero América, luego América, después América. Pero en realidad ya conocemos que este presidente y los que como él piensan, no es en realidad América, es yo y después yo.
Ya se le preguntó al presidente, ¿cómo puede hacer esto? Él dijo claramente, yo soy un nacionalista. Le faltó decir que era un blanco supremacista y nacionalista. Pero corto no se quedó. Cuando le dijeron, usted incita a la violencia, él dijo, tu pregunta está haciéndome violencia a mí. Fíjese nomás en qué país vivimos y en qué tiempo. Por eso la palabra de Dios es tajante. Tú que te pones en mi lugar, que solamente debo tener yo como el único Dios y Señor, tú que vas a quedar totalmente burlado y acabado, porque tú mismo te echaste la soga y le jalaste. Tú mismo no supiste respetar al pueblo de Dios, we the people. Por eso hoy, mis hermanas y hermanos, la palabra de Dios es muy contundente. Sin querer, acabé hablando al último del cuarto punto. No leas, ya casi se los adelanté. El primer punto, la clave de la palabra toda de Dios, ya se los dije. Cuando a Jesús le pregunta a este experto en religión y en la Biblia, ¿cuál es el primer mandamiento? Es otra forma de preguntar, ¿cuál es la clave para que yo sea feliz? Para que no consulte a los adivinos ni a los brujos, ni siquiera el doctor tiene la última palabra, porque tú eres el dueño de la vida y la salud, Señor. Si me va a acabar el trabajo porque se cierra la compañía, Señor, ¿qué debo hacer? Todas las preguntas humanas que le tenemos a Dios y a nosotros mismos se resume en esa frase clave. ¿Cuál es lo más grande que yo pueda hacer para tener el dinero, para que mis hijos estén bien, para que tenga la salud, para que me pueda retirar en paz, para que tenga la felicidad, la dicha, la paz en esta vida? Y por supuesto, Señor, que tenga el cielo, que tenga la felicidad eterna. Y Jesús, en lugar de contestar como acostumbraba a contestar con otra pregunta, porque Él sabe cuando alguien le pregunta y quiere aprender más, Jesús, la retórica de Jesús es, a ver, explícate bien con tu pregunta. O cuando le tienden una trampa, los desenmascara. ¿Por qué me tientan? ¿Verdad? Creo que ese va a ser, en estos días también hay esa otra pregunta sobre el César, y no me he fijado qué lectura toca de hoy noche. Cuando las personas que preguntan se definen en su forma de preguntar si de veras no saben y quieren saber, o si ya saben y quieren confirmar lo que ya saben, o si además de que saben lo que quieren es ponerle una trampa, o cuarto, o porque encuentran en la persona que le van a preguntar un interlocutor digno de sí mismos. A mí me encanta platicar con personas profesionales, expertos en la ciencia, profesores, licenciados, ecónomos, de todo tipo. Yo no temo hablar de ningún tema, absolutamente. Y lo digo con humildad, pero al mismo tiempo con honestidad. Porque sé que el Espíritu Santo me asiste para responder a todo. Y si algo no lo sé, también te lo diré. No lo sé. Porque hay tantas cosas que nadie sabe. Pero hoy a Jesús le pregunta a una persona con tanta sinceridad, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo mejor de tantas leyes que están en la Biblia? Y el Señor le contesta, escucha, Israel, pon atención, apártate de tanto ruido y de tanta distracción. Cuando hagas oración, no te pongas a pensar en las hormigas fumigadas. Decía Santa Teresa de Ávila, cuya foto está ahí al salir, de este lado junto a la Virgen de Guadalupe, que la memoria y la imaginación es la escoba de la casa que anda para acá y para allá, y no puedes ni siquiera guardar un momento de silencio interior. Si no saben ni cómo apagar el radio o ver los contactos, y físicamente andas dependiendo del ruido y de las actividades, y no sabes aplacarte un ratito, aplastarte en tu silla en el sofá y cerrar tus ojitos, no para dormirte, sino para dialogar directamente con el Dios que vino a hacerse amigo del hombre y platicar en el frescor del día.
que puede ser por la madrugada o por la noche, pero también a mediodía, como lo hizo con la samaritana. Esos son los 3 momentos de hablar con Dios: al amanecer, al anochecer, antes de ir a la cama, y a mediodía, cuando el sol está en su cenit y Jesucristo se siente más complacido porque ha logrado una vez más que el sol llegue a lo más alto para que siga iluminando esta tierra, porque necesitamos de esa luz. A las meras 12, ¿qué te cuesta con decir el ángelus? O decir un Ave María o gracias Señor, porque es mediodía y el mundo sigue en tus manos, a pesar de los temblores y de los tsunamis y de todos tanto desbalance que hay en la ecología. Sigue, Señor, ayudando para que este mundo no se desintegre y con él todos nos vayamos. Adiós mundo cruel, sino que por su divina providencia seguimos danzando en este espacio, muy despacito, pero la palabra de Dios que hoy se nos da es firme, más potente y fuerte que el mismo sol o las estrellas o los mismos océanos, los bosques y el globo terráqueo alrededor del sol. Su palabra es más firme. Pasará el cielo, la tierra y las estrellas, pero mi palabra no pasará. Yo les doy mi palabra, que aquellos que el Padre me ha dado, y si hacen espacio en su alma, en su mente, en su cuerpo, es decir, allí en su casa, en su habitación, en sus sentimientos, mi Padre y yo vendremos a él o a ella y haremos de ustedes nuestra morada. Qué dicha tener a Dios de huésped en nuestra mesa, en nuestra sala, en la cama, a donde quiera que vamos y venimos. Qué padre es saber que la religión que tenemos nos ha sido dado Jesucristo, el sacerdote perfecto. Y que no es perfecto nomás porque sea Dios, no, perfecto porque le costó el sacrificio de su cuerpo y de su preciosa sangre para podernos santificar. Mamá no es mamá solo porque sea la mamá, ¿verdad? Porque nos parió 9 meses en su cuerpo y luego le costó mucho darnos a luz y luego todavía nos alimentó y todavía nos aguantó en lo que fuimos creciendo. Y como decía mi abuelita, niños chiquitos, trabajos infinitos; niños grandotes, problemas grandototes. ¿O no? Pues así es Jesús. Él vino a que nosotros tengamos toda la confianza en Él, nuestro sacerdote perfecto, que sabe muy bien cuáles son nuestras debilidades y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso, esa primera parte de mi reflexión, que la palabra de Dios tiene que influir todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, o pasiones o sentimientos, nuestro cuerpo de hombre o de mujer y nuestra alma, es la primera parte para encontrar la clave de una nueva antropología, de una nueva visión de nuestra persona, no solo como individuos, como números, como nos toma el gobierno, sino como personas importantes cada una de nosotros, porque Él conoce nuestro nombre. Pero también esa manera de cómo el Señor Jesucristo nos ha hecho ser miembro, no de un grupo, de un club, sino de una comunidad, donde toda la familia humana se saben respetar, porque solamente uno es el Padre y Dios de todos, y todos los demás somos hermanos. Por eso esa visión que les decía hace un momento, de que hay razas que se sienten superiores, ellos se están excluyendo del proyecto de salud, de salvación, de bienestar que Jesús ha traído para toda la humanidad, pero que ellos decidieron sentirse mejor que los demás y por eso se están apartando del proyecto divino. Están haciendo su propio proyecto donde el dinero cuenta, donde por ser políticos o billonarios o qué sé yo, influencias de este mundo, creen que solamente los de su partido, los que están a favor de este líder, creen que es lo que los va a salvar. No, es lo que los va a perder. Y tercer punto de nuestro mensaje el día de hoy es
lo que les decía también al comienzo, ¿por qué nosotros creemos que el Señor, nuestro Dios, es un único Dios, pero también creemos que la Santísima Trinidad es un solo Dios? Y no solo eso, sino además decimos que Dios se revela en Jesús de una forma personal para dialogar con cada uno. Entonces este tercer elemento tiene que aclararnos lo que muchas personas han cuestionado: si todas las religiones es lo mismo, si todas las Biblias son lo mismo. Y la respuesta es no, no son lo mismo. Hay muchas cosas que tenemos en común, sí, pero hay grandes diferencias. Tú no puedes nomás decir da lo mismo ser católico que ser cristiano de cualquier denominación que lleve el nombre de Jesucristo, ni tampoco decir que los cristianos pues, son una religión de tantas, puedes hacerte musulmán o judío. No, hay que respetar a nuestros ancestros, antepasados en la fe, Abraham, Isaac y Jacob, y todo el pueblo judío, aquellos que en su sinagoga fueron asesinados el sábado pasado, cuando un blanco supremacista se metió a matar a estos judíos porque es un seguidor de Hitler y del señor Trump. Y lo dijo públicamente. ¿Cómo es posible que haya legisladores, que haya candidatos, algunos inclusive católicos y cristianos, que no pueden abiertamente decir yo no puedo en conciencia apoyar a un presidente que cree en la violencia, que cree que hay razas superiores a otras? ¿Cómo? Pero ¿cómo? Por eso, mis hermanas y hermanos, la palabra de Dios es contundente. O la seguimos como manda, aunque tengamos que sufrir la persecución del mismo gobierno, o podemos de una vez por todas decir, ¿saben qué? Yo no tengo por qué traer la Biblia ni la fe al asunto político y de las finanzas, y este sacerdote de a tiro está cometiendo el grave de los errores porque está mezclando la política con la religión. Así que el que Dios sea un único Dios, ¿cree que no tiene consecuencias políticas? Por favor, es un reto para el presidente de Venezuela, para el presidente de la Casa Blanca, para todos los que se creen Dios, porque eso se creen ellos. Aquí la palabra de Dios es clara: hay un único superior, todos los demás somos iguales. Así lo entiendo yo. ¿Me equivoco? Porque si me equivoco, háganmelo saber. Yo creo que es tiempo que sepamos decidir: o estamos con Dios y a cada presidente y rey de este mundo y cualquier posición que tenga le damos su respeto, pero no más del que exijan. El que yo sea su sacerdote y tenga una silla especial no me da el derecho para mí para decidir ustedes son inferiores. Yo por eso tengo la silla donde me siento por encima de ustedes, o porque estoy arriba 2 escaloncitos, o creo que 3, ¿verdad? Ay, estoy arriba de ustedes, No, por favor. Si tengo la posición que la cabeza tiene en un cuerpo que es arriba del cuello y todas las extremidades acá, es porque la sabiduría de Dios, Él quiso que la cabeza la tengamos arriba y no el brazo derecho, ¿verdad? O una rodilla. O sea, Él le dio su lugar a cada parte del cuerpo. La mano no le puede decir a la cabeza: qué envidia te tengo, yo quiero estar allí, yo quiero ser tú. No, pues fíjate que no. Por eso, mis hermanas y hermanos, en la comunidad, lo primero que debemos promover es la igualdad de todos. Cuando vienen a la iglesia, el abuelito será muy abuelito, pero en la casa de Dios es hermano del nietecito en Cristo. ¿Que hay que respetarlo como abuelito y papá? Sí. Pero que a los ojos de Dios todos los seres humanos somos iguales, aunque cada quien tenga su función. Yo de sacerdote, ustedes de feligreses, el doctor y el enfermo. Cada uno tiene su papel, pero no porque el doctor se sienta mejor que el enfermo. Bueno, la última cosa que quiero compartir con ustedes el día de ahora es saber la importancia que tiene el rito de la Santa Misa en nuestra relación con los demás. La lectura de hoy nos dice que Jesús es el sacerdote que todo ser humano necesita, el que más nos conviene. Los sacerdotes de la antigua alianza no podían ser eficaces en su servicio porque
duraban unos 60, 70 años de vida y allí se acababa su función. En cambio, Jesús es el sacerdote que vive para siempre. Por un lado, vivió 33 años no más quizás, pero ese tiempo en la historia fue suficiente para establecer el sacrificio de su propia persona en el ara de la cruz, para que ese sacrificio que él hizo aquel año 29, quizás al año 30, no saben exactamente el año, pero el día sí, un viernes, el primer Viernes Santo, y el día anterior o los días anteriores, cuando en la Santa Cena entrega su cuerpo en forma de pan y su sangre con el sabor de esa bebida que sabe a vino, pero que ya no sería vino ya más, sino sería su propia sangre. Y hace que ese rito de la cruz y de la última cena se prolongue a lo largo de los siglos por medio de sus apóstoles, a quienes constituyó sus sacerdotes, y por la imposición de la mano dejarían a otros sacerdotes, así hasta que a su servidor que les habla en este momento, el obispo Steinbach de feliz memoria, me impuso las manos en mi cabeza y me consagró las manos con aceite del crismas, para poder yo hacer la acción que cada sacerdote y obispo hace, no para repetir. Les vuelvo a recordar, el rito sí es repetición, siempre lo mismo, de pie, sentados, trayendo pan y vino, leyendo las lecturas, cantando. Eso se repite, aunque los cantos sean diferentes. Pero lo sustancial no es repetición, es extensión del único acto que nos trajo salvación eficaz para cada ser humano a lo largo de toda la historia. Con un solo acto y una sola palabra, Jesucristo hace que cada misa sea una extensión de lo que sucedió en la cruz, y con el poder que le dio a los sacerdotes, ha hecho de esta mesa grande el altar que representa a Cristo, en donde tenemos todos estos sobres cuyas almas han sido objeto de nuestra oración en estos días. Y la persona que les está hablando detrás de esta mesa, el sacerdote, ha sido constituido la cabeza de todos ustedes sacerdotes, para que juntos ofrezcamos el sacrificio agradable a Dios y podamos ofrecer el servicio más importante que usted puede recibir en la semana, mejor que el de un mecánico ver a su carro, del doctor ver cómo está su corazón, o del dentista sacarte un diente, o de cualquier licenciado, profesor o encargado de finanzas. El sacerdote se encarga de tomar tus necesidades, tu ofrenda que depositas en la canasta, este pan y este vino, para transformar toda tu persona, toda tu familia, todo tu grupo que debe llegar a ser comunidad, para poder ser todos juntos la antesala del reino de Dios. La tarima donde está actuando nuestro Dios con toda la fuerza de su palabra, pero esa tarima donde el antagonista le hace la batalla al protagonista. Protagonista que es positivo, es el líder, el bueno de la película o de la novela, y el antagonista que es el malo, el malvado, que busca hacerle la vida de cuadritos a los buenos. Usted decide este martes si está con el protagonista o todos aquellos candidatos y leyes que buscan la unidad de América, o el antagonista, el mentiroso, el racista, el todo lo demás. Me faltan palabras para que usted decida y no diga el destino, el gobierno, los curas. No, tú, tu voto, tu palabra, tus pies, tu preparación intelectual, tus pasiones, tu cuerpo de mujer o de hombre, tu alma sobre todo, que tiene que ser santificada y dar cuentas al Creador al final de tu vida, y que te va a decir qué hiciste con tu tiempo, con tus talentos, con tu inteligencia, con tu voto también. De eso nos va a pedir cuentas Dios al final, por si no lo sabías. Y para que no digas, no sabía, pues ya lo sabes. Ahora a ti te toca decir si estás con el protagonista, que es Jesucristo, o con todos los antagonistas y los malvados, no importa qué puesto de gobierno tengan, pero que buscan la destrucción de la comunidad, de la nación. Ya no se diga de partidos o de grupos o de clubes. Hoy vamos a continuar pidiéndole a Dios que usted y yo traigamos la salvación a América. El Salvador es uno solo, sí,
pero Él está necesitado de tus manos, de tus ojos, de tus oídos, para que tengas una respuesta apta cuando se te pregunte cuál es el mandamiento principal. ¿Qué es lo que debemos hacer, Padre? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Pero también no se te olvide que si quieres la seguridad de tu casa, preocúpate por la casa del vecino, de a un lado, de otro, de atrás y de enfrente. Si las 4 casas que rodean tu casa son personas que tú conoces su nombre, ¿quiénes son? ¿Les has llevado un platillo para compartir? Pero si ni siquiera sabes quién vive a tu derecha, a tu izquierda, enfrente o atrás, o nomás te sales de la casa y empiezan a echarse unos ojos de quítate que no te quiero. Y peor si es una persona que es paisa. Ay, estos quién se creen si apenas llegaron. No, mi hermana, si lo desprecias, no esperes seguridad para tu casa, ni para tus hijos, porque tú mismo pones en peligro tu propia seguridad si no te importa la seguridad de los demás. ¿Por qué el tema de la salud es tan importante en estas votaciones? Porque lo que se propuso con el tan odiado Obamacare, no importa que lleve el nombre de ese, el verdadero asunto es que necesita la nación un programa donde la mayoría de personas tenga acceso a la salud, que no sea tan costoso, donde aunque tengamos que compartir por orden de gobierno algo de nuestras entradas, para que a todos se nos dé la posibilidad de que se nos atienda médicamente. En cambio, la propuesta contraria es que cada quien compre su seguro y pague, y los médicos y los farmacéuticos entren en el negocio de la salud, diría yo, de la muerte y del envenenamiento con tantos drogas y medicamentos que se da. Ándele, usted tiene la decisión en sus manos. Si favorecer programas de salud que invite a que todos tengamos más acceso, o programas donde lo que importa es el dinero y ándele, usted sabrá. Nuevamente quiero concluir. Muchas personas vienen de refugiados a este país. Obviamente no estoy defendiendo que el país se abra, las fronteras se abran a todo el mundo, pero que sepamos poner el dedo en la llaga. El responsable de que tanta gente venga a este lugar es porque desde el comienzo el mercado o el negocio ha hecho que esos gobiernos sean corruptos, y que lo que cuenta es el dinero y no las personas como personas, sino como una carga. Mis hermanas y hermanos, ningún ser humano es una carga ni mero número. Cada ser humano está llamado, es imagen de Dios y está llamado a ser hija, hijo de Dios. Y si los despreciamos a ellos, te desprecias a ti mismo. Como hijo, hija de Dios, como ciudadano creyente y creyente ciudadano, toma el destino de la nación en tus manos. Toma la preocupación de atender y dar a tu cuerpo el descanso, dormir y comer bien y saludablemente, y no le eches la culpa a las comidas rápidas. Atiende al hambre de intimidad y de amor que lleva tu corazón, y el abrazo y las caricias que necesitan tus hijos recibir, y entonces me dirás si el Señor no te está dando la clave para ser feliz aquí en la tierra, pero también que esa felicidad continúe en el cielo, para que tu alma, igual que tu mente, tu cuerpo y tu corazón, sean una sola pieza que se prepara en ese camino de Galilea a Jerusalén. De escucha de la palabra de Dios a la puesta en práctica, y de la escucha y la puesta en práctica de la palabra a las consecuencias de haber sido fiel al único Dios verdadero, aunque tengamos que sufrir la persecución y la muerte en cruz, para un día así llegar a la resurrección de la gloria eterna. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Y creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y un día vendrá en su gloria? Además, les pregunto si creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de nuestra carne y en la vida eterna. Los felicito y me felicito con ustedes, porque la fe de ustedes, pueblo de Dios, es la misma mía de sacerdote. Y
muy contentos de servirles de esta manera, pues presentemos a Dios nuestras peticiones. Todos podemos ser mediadores de las necesidades que tienen aquellos que no tienen fe o que te han dicho, por favor, ya que vas a misa, pide por mí. Con la confianza puesta en la promesa de Dios, nos dirigimos pues al Señor con nuestras súplicas y las de nuestros semejantes.